Hola a todos, mi nombre es Santiago Ruiz Vargas y el día de hoy les voy a hablar acerca del análisis termogravimétrico, o más conocido como TGA. Aquí se puede observar la tabla de contenidos. Primero se va a hablar qué es el TGA, se va a dar una descripción breve de este. En segundo lugar, se va a hablar de cómo se inventó el TGA. En tercer lugar, cómo funciona. En cuarto lugar, la metodología, es decir, los pasos a seguir para aplicar un análisis TGA. En quinto lugar, los tipos de TGA que existen. Y por último, sus usos y aplicaciones que se dan en la industria. Básicamente, el objetivo del TGA, pues este es un análisis termogravimétrico que proporciona los datos necesarios para una amplia gama de objetivos y de caracterización de materiales. Entonces, primero, pues, ¿qué es el TGA? Básicamente, el TGA es un método de análisis térmico en el que se utiliza la masa de una muestra y se mide a lo largo del tiempo a medida que cambia la temperatura, o también se puede realizar a temperatura constante durante un tiempo determinado. El TGA se utiliza para analizar las características y la composición de materiales, también sus tasas de descomposición y evaporación, la oxidación que se dan los mismos y el nivel de pureza que estos tienen. Básicamente, el TGA es una técnica de caracterización de materiales. Se utiliza en diferentes industrias como la farmacéutica, alimentaria, la medioambiental o la petroquímica, puesto que mide la composición, la pureza, las reacciones de descomposición, la temperatura de descomposición y el contenido de humedad absorbida por los productos, como mencionábamos anteriormente. Bueno, dos, se va a hablar de cómo se inventó. Primero que todo, pues aparece el señor Marcos Vitrivius, que esto fue hace más de 2000 años. Él proporcionó la primera referencia sobre los cambios físicos que se podían inducir térmicamente dentro de una sustancia. Más tarde, en el siglo XVIII, aparece Lavoisier, que él se introduce en el campo del análisis de la combustión y tomó el camino para la futura instrumentación analítica térmica. Luego de esto, en el siglo XIX, aparece Talabot, que diseñó un termobalance para verificar la cantidad de seda y además la cuantificación de la humedad dentro de una sustancia. En cuarto lugar, aparece Skramowski, esto ya es en el año 1953, y se incluye la máquina que él diseña, que se llama la Statmodrad, que fue el primer equipo comercializado de análisis térmico con las aplicaciones electromagnéticas. Por último, y años más tarde, aparece el aparato TGA, que fue inventado por científicos húngaros que podrían usarse con el propósito de las mediciones calorimétricas. Tercero, ¿cómo funciona un análisis termogravimétrico? Básicamente, pues este es el aparato que se utiliza para realizarlo. Consiste en un equilibrio físico donde existe una bandeja de material resistente al calor que puede ser de platino o aluminio. Esta bandeja contiene un objeto o la muestra, como se le suele llamar, que está sujeto a temperaturas de hasta 1000 grados Celsius. Esta temperatura puede variar o ser constante, como lo mencionábamos anteriormente. Durante el procedimiento de calentamiento, pues la atmósfera del horno se mantiene por influjo de una mezcla gaseosa inerte u oxidativa. Luego de esto, el gas sale del horno a través de un orificio de salida que aquí se puede observar. Antes que comience el análisis pues, del equilibrio físico del que hablábamos anteriormente, se establece una posición nula. Cualquier disminución de la masa uno, que pues se dice que es la masa inicial, conduce a una alteración en el equilibrio nulo. Luego inicia un mecanismo de corriente eléctrica a través de fotodiodos, lo que hace que la balanza pues vuelva a su posición nula que se hablaba inicialmente. La cantidad de corriente eléctrica que se utiliza para pues restablecer el equilibrio a su nivel inicial
depende del grado de la reducción de la masa, es decir, pues qué tanto se redujo o se contrajo la masa que teníamos inicialmente, que ahora pues va a ser M2 después de este proceso. Y por lo tanto, pues el cambio de la masa de M1 a M2 se puede cuantificar y los datos se envían al software de la computadora y esto pues arroja la gráfica que vamos a ver pues más adelante. Este es el tipo de gráfica que arroja luego de realizar todo el tipo de estudios. Esta puede presentar unos cambios leves o unos cambios a mayor escala. En los cambios leves, pues en primer lugar se encuentra que no hubo cambio en la masa de la muestra, es decir, que salió igual a como entró. En segundo lugar, se puede observar una disminución constante de la masa, esto a cambios leves. Y a los cambios de mayor escala se encuentra que la descomposición de la masa se dio pues en gran tamaño. Y por último, que el aumento de la masa o la oxidación de la misma. Cuarto, pues cómo se aplica la metodología del TGA. Primero, pues vamos a tocar cuatro aspectos importantes que son la temperatura, el peso, el analizador termogravimétrico, que es el instrumento mediante el cual se hace el análisis, y el control de la masa. En cuanto a la temperatura se controla gradualmente durante todo el experimento, es decir, se puede aumentar la temperatura de la masa mientras se mide el peso de la misma o también se puede mantener constante. En cuanto al peso, tras controlar la temperatura, se determina la pérdida de peso de la masa de la muestra. La temperatura se aumenta gradualmente en un determinado tiempo y con esto se va evaluando cómo varía el peso de la muestra. En cuanto al analizador termogravimétrico, se incrementa o se mantiene constante la temperatura del horno, como hablábamos anteriormente, hasta que éste haga una reacción química. Y por último, pues el control de la masa. Este se interrumpe constantemente durante el proceso para detectar así cambios en el peso de la masa. Como se hablaba anteriormente, ya que la temperatura va a variar, a medida que la temperatura varía, se interrumpe el proceso para ver cómo varía el peso y así poder obtener la gráfica que veíamos anteriormente. Quinto, pues vamos a hablar de los tipos de TGA. Existen tres tipos de TGA que son el isotérmico, el dinámico y el casi estático. El TGA isotérmico, básicamente en este proceso, pues la temperatura permanece constante, no varía durante el tiempo. En el dinámico, la temperatura se modifica de forma lineal, es decir, se va modificando, pero de escalas del mismo tamaño. Y por último, el TGA casi estático. Se utilizan una serie de temperaturas crecientes, pero este no necesariamente tiene que ser lineal, sino que una temperatura pues se encuentre por encima de la otra. Por último, se va a hablar acerca de pues, los usos y aplicaciones del TGA. Básicamente, este análisis se utiliza para el control y la garantía de la calidad. Es decir, puede determinar si un producto cumple con los parámetros de calidad y pues estabilidad que garantizan que su uso pues sea seguro. También se puede utilizar para la determinación de estabilidad térmica, que es decir, que se somete al producto a un rango de temperaturas con el fin de garantizar que éste funcionará en dichas temperaturas mientras se le da uso. También se utiliza en oxidación y combustión de los materiales. Básicamente se utiliza en aleaciones de cobre, que estas pues requieren alta resistencia a la oxidación. Y por último, se da pues el análisis de materiales por TGA, que es que se utiliza el calor pues para forzar una serie de reacciones químicas y ver cómo se dan los cambios físicos en cada uno de los materiales. Listo, pues este sería todo. Aquí se encuentra la bibliografía de donde se tomó la mayoría de información y muchas gracias a todos por ver este video.